La verdad sobre la atracción femenina no es lo que la mayoría de los hombres ha aprendido, y ahí es precisamente donde comienza la confusión. Cuando hablamos de atracción, no nos referimos solo al aspecto físico, al dinero o a la confianza, sino a una respuesta psicológica más profunda que a menudo actúa silenciosamente bajo la superficie de la conciencia. Bienvenidos al canal, donde desglosamos la dinámica real de las relaciones de una forma sencilla, humana y basada en patrones observados en el comportamiento emocional real. En mis años observando conversaciones entre hombres y mujeres, hay algo que siempre se ha mantenido constante. La atracción rara vez es lógica y no siempre sigue las reglas que la gente espera que siga. Ahí es donde comienza la mayoría de los malentendidos. Muchos hombres asumen que la atracción es algo que se puede forzar, conseguir al instante o asegurar solo con esfuerzo. Pero en realidad, la atracción responde más a cómo un hombre lleva su presencia emocional que a lo que hace para impresionar. Lo que hace que este tema sea controvertido es que desafía la creencia común de que ser excesivamente disponible, demasiado amable o estar constantemente demostrando valor es el camino para ser deseado. He visto situaciones en las que cuanto más intenta un hombre ganarse la aprobación, más distancia crea sin querer, no porque le falte valor, sino porque el equilibrio emocional cambia en la interacción. La atracción suele crecer en el espacio, la incertidumbre y la autodirección, no bajo presión o persecución. Y una vez que entiendes esto, empiezas a ver las relaciones de otra manera, no como algo que hay que perseguir, sino como algo que se desarrolla de forma natural cuando las dinámicas emocionales están bien alineadas. Y una vez que lo ves con claridad, se vuelve imposible de ignorar. No olvides darle a me gusta y suscribirte para estar al día. Vamos a sumergirnos en el tabaco. 1. ¿Por qué la atracción es más emocional que lógica? Cuando hablamos de atracción, especialmente en relaciones humanas reales, uno de los mayores malentendidos es asumir que las personas eligen a quién les atrae basándose en la lógica, como si fuera una lista de cualidades que se miden y comparan. En realidad, la atracción suele comenzar en un lugar mucho menos racional y mucho más emocional, casi de forma automática en cómo se forma. En mi experiencia observando patrones de relaciones a lo largo de los años, tanto en interacciones reales como en conversaciones guiadas, he notado que rara vez la gente se enamora de lo que tiene sentido sobre el papel. En cambio, responden a cómo les hace sentir una persona cuando están en su presencia. Ha habido situaciones en las que un hombre puede tener todas las llamadas cualidades correctas, estabilidad, amabilidad, buenas intenciones, y aún así le cuesta generar una atracción emocional fuerte. No porque esas cualidades no sean importantes, sino porque no se traducen automáticamente en una estimulación emocional. Por otro lado, he visto casos en los que alguien con menos ventajas evidentes consigue despertar un gran interés, simplemente por la experiencia emocional que aporta a las interacciones. Esto se debe a que la atracción está profundamente ligada a la emoción en primer lugar y solo después la mente empieza a justificarla con lógica. La mente busca razones después de que el sentimiento ya se ha establecido. En un sentido terapéutico, a menudo explico esto como la diferencia entre entender algo intelectualmente y sentirlo realmente en tu cuerpo. Puedes comprender que alguien es una buena pareja para ti y aún así no sentirte atraído por esa persona, y puedes sentirte atraído por alguien sin entender del todo el motivo al principio. Aquí es donde mucha gente se confunde y empieza a darle demasiadas vueltas a su manera de afrontar las relaciones. Se centran tanto en proyectar la imagen adecuada que se olvidan del tono emocional que realmente están creando en ese momento. La atracción responde más a la presencia, a la energía emocional y las señales psicológicas sutiles que a las explicaciones o al esfuerzo. Y una vez que empiezas a entender esto, comienzas a ver por qué algunas conexiones se sienten naturales y sin esfuerzo, mientras que otras resultan forzadas, incluso cuando todo parece estar bien en la superficie. Segundo, el papel del espacio en el misterio emocional y el deseo. Uno de los elementos más incomprendidos de la atracción es el papel que juega el espacio en la construcción del interés emocional. Muchos hombres suponen que cuanto más cerca se mantengan, más rápido crecerá la atracción. Pero en la práctica, a menudo ocurre justo al contrario. En mi experiencia, observando la dinámica de las relaciones, he visto que el deseo no crece en la presencia constante. Crece en los espacios entre una presencia y otra. Cuando todo está completamente disponible, totalmente explicado y es totalmente predecible, la mente emocional tiene muy poco que explorar, y la exploración es una parte clave de cómo se desarrolla la atracción. El espacio genera curiosidad, y la curiosidad es uno de los motores emocionales más potentes del comportamiento humano.
He visto situaciones en las que un hombre se obsesiona con mantener un contacto constante, respondiendo al instante, estando siempre disponible, explicándose continuamente, pensando que así aumentará la cercanía. Pero lo que realmente ocurre es que la tensión emocional se va disolviendo poco a poco. Sin tensión, no hay anticipación, y sin anticipación, la atracción empieza a aplanarse. Esto no significa que la distancia consista en jugar o en mostrarse inaccesible de forma manipuladora. Se trata de entender que la conexión emocional necesita espacio para respirar y poder mantenerse viva. En las conversaciones terapéuticas, a menudo explico que las personas no crean vínculos profundos con aquello que pueden predecir por completo. Se vinculan con lo que aún tiene capas por descubrir. El misterio emocional no consiste en ocultar quién eres. Se trata de no desvelarlo todo de golpe, permitiendo que tu presencia se experimente con el tiempo, y no de una sola vez. Cuando un hombre tiene su propio rumbo, su propio ritmo, y no basa todo su estado emocional en respuestas inmediatas o en una constante necesidad de reafirmación, eso genera de forma natural un tipo de energía diferente en la interacción. La otra persona empieza a pensar más en él, no porque haga más, sino porque existe un espacio para que surjan esos pensamientos. La atracción necesita espacio para respirar, y cuando se respeta ese espacio, el interés emocional suele profundizarse en lugar de desvanecerse. Tercero, ¿por qué la sobredisponibilidad reduce el valor percibido? La sobredisponibilidad es una de las formas más rápidas en que la atracción se debilita silenciosamente, incluso cuando las intenciones son buenas. En muchas conversaciones que he observado a lo largo del tiempo, he notado un patrón en el que un hombre empieza siendo atento, constante y emocionalmente presente, pero poco a poco pasa a un comportamiento en el que siempre está disponible, siempre responde al instante, siempre adapta su tiempo y energía en torno a la otra persona. Al principio esto puede parecer cuidado y dedicación, pero psicológicamente a menudo cambia la forma en que se le percibe dentro de la dinámica. Cuando algo está siempre disponible, la mente deja de tratarlo como algo que requiere anticipación o esfuerzo para interactuar con ello. No se trata de hacerse el difícil, sino de cómo la psicología humana asigna de forma natural valor a las cosas que parecen equilibradas entre el esfuerzo y el espacio. He visto casos en los que un hombre reduce sin querer su propio valor percibido, no por quién es, sino porque ya no existe ningún contraste emocional en la forma en que se muestra. Todo se vuelve predecible, inmediato y accesible, y con el tiempo la previsibilidad puede reducir la intensidad emocional. En las conversaciones terapéuticas a menudo explico que la atracción prospera con un equilibrio saludable entre la presencia y la independencia. Cuando la disponibilidad de un hombre se convierte en el centro de su comportamiento, el peso emocional de su presencia empieza a cambiar. En lugar de ser alguien cuya atención se siente significativa cuando la ofrece, se convierte en alguien cuya atención se da por sentada en todo momento. Y la expectativa es muy diferente de la apreciación. Otro aspecto importante es la autodirección emocional. Cuando una persona está constantemente ajustando su agenda, su estado de ánimo, sus prioridades para mantener un contacto continuo, puede estar señalando inconscientemente una falta de límites, aunque no se diga nada al respecto. La atracción sana suele estar respaldada por la sensación de que ambas personas tienen vidas plenas fuera de la relación, no que una gire completamente en torno a la otra. También he notado que cuando un hombre se retira de una implicación excesiva y vuelve a un nivel de interacción más equilibrado e intencionado, la respuesta emocional de la otra persona suele cambiar, no porque haya manipulación, sino porque se restablece el equilibrio. La atracción no se construye sobre el acceso constante. Se construye sobre momentos significativos de conexión, que se sienten, no que se desgastan por el uso excesivo. 4. ¿Cómo responden las mujeres al liderazgo emocional, no a la presión? En muchas relaciones que he observado, con el tiempo un patrón se vuelve muy evidente. La presión emocional tiende a generar resistencia, mientras que el liderazgo emocional tiende a generar confianza. Hubo una situación en la que reflexioné sobre una pareja con la que trabajé en un entorno de asesoramiento general, donde el hombre intentaba constantemente asegurarse buscando tranquilidad a través de preguntas, explicaciones e intensidad emocional cada vez que se sentía inseguro. Él creía que cuanto más expresara sus miedos, más cercanía generaría. Pero lo que realmente ocurrió fue lo contrario. Cuanto más insistía en obtener claridad emocional en momentos de tensión, más se retraía su pareja. No porque a ella no le importara, sino porque el ambiente emocional empezaba a sentirse pesado, impredecible y cargado de presión. El liderazgo emocional, en cambio, no tiene que ver con la dominación ni el control. Se trata de estabilidad.
Es la capacidad de mantenerse firme cuando las emociones fluctúan, sin forzar una resolución o validación inmediata. En las relaciones donde existe liderazgo emocional, una persona no se deja arrastrar por la ansiedad o la urgencia cuando las cosas se sienten inciertas. Mantienen el rumbo y una presencia calmada. He visto cómo esto cambia por completo el tono de una relación. En otro caso que observé, un hombre aprendió a dejar de reaccionar de inmediato ante cada cambio emocional en la relación y en su lugar permitió que las cosas se asentaran de forma natural antes de responder. Esto no significaba que se volviera distante o frío. Significaba que dejó de intentar arreglar cada momento emocional de inmediato. Con el tiempo, su pareja empezó a sentirse más segura emocionalmente, no porque él diera más explicaciones, sino porque dejó de añadir presión a cada interacción. El liderazgo emocional genera una sensación de seguridad, y la seguridad es una base clave de la atracción que a menudo se pasa por alto. Cuando una mujer siente que un hombre no se desestabiliza fácilmente, que no reacciona de forma impulsiva y que no depende de una constante reafirmación emocional, empieza a relacionarse con él de otra manera. No desde un lugar de controlar sus emociones, sino desde un lugar en el que le percibe como alguien estable. La presión genera tensión en las relaciones, pero el liderazgo aporta dirección, y la dirección es lo que permite que la conexión emocional crezca sin que se sienta forzada o frágil. 5. El cambio de perseguir a ser elegido. En muchas relaciones que he observado a lo largo del tiempo, llega un momento en el que toda la dinámica emocional o bien se estabiliza o bien se tensa, y el punto de inflexión suele estar determinado por si el hombre sigue actuando desde una mentalidad de persecución o si ha pasado a un estado de ser elegido. Una vez reflexioné sobre una situación que involucraba a una pareja con una relación de larga duración, en la que el hombre intentaba constantemente asegurar su lugar a base de esfuerzo, explicaciones y una búsqueda emocional cada vez que percibía distancia. Si su pareja se volvía callada o menos expresiva, él intervenía de inmediato, haciendo preguntas, intentando arreglar el ambiente, tratando de restablecer la conexión lo antes posible. Al principio parecía dedicación, pero con el tiempo empezó a cambiar el equilibrio emocional entre ellos. La relación empezó a sentirse como si siempre avanzara en una sola dirección, con él haciendo la mayor parte del esfuerzo por acercarse y ella respondiendo en vez de implicarse de forma natural. Lo que él no se daba cuenta era que la persecución constante elimina el espacio donde la atracción genuina puede respirar. No hay anticipación, ni pausa emocional, ni un momento para que la curiosidad natural crezca. Observé que cuando finalmente se volvió más centrado y dejó de reaccionar al instante ante cada cambio de ánimo, la dinámica empezó a cambiar. No se volvió distante ni desinteresado. Simplemente dejó de sobrecorregir cada momento emocional. Se centró más en su propia vida, en su propio rumbo, y permitió que la relación existiera sin una intervención constante. Al principio esto generó incertidumbre porque el patrón había cambiado. Pero con el tiempo ocurrió algo importante. Su pareja empezó a implicarse de forma más voluntaria, no porque se sintiera presionada, sino porque ahora tenía la libertad de elegir cómo quería estar presente. Esa es la diferencia clave entre perseguir y ser elegido. Perseguir genera urgencia, pero la urgencia a menudo sustituye la verdadera conexión emocional por presión. Ser elegido ocurre cuando tu presencia es valorada sin que tengas que estar negociando constantemente por ella. En ese espacio, la atracción se vuelve más estable, más natural y menos forzada, porque ya no se basa en la persecución, sino en el reconocimiento y respeto mutuos. En conclusión, la atracción femenina no es tan sencilla como muchos suponen y rara vez se construye solo a base de esfuerzo. Se desarrolla a través de la experiencia emocional, el equilibrio y la forma en que dos personas interactúan con el tiempo. Cuando un hombre comprende la importancia del espacio, la estabilidad emocional y de no perseguir en exceso la conexión, toda la dinámica empieza a cambiar de forma natural. La atracción no es algo que se pueda forzar a existir mediante presión o disponibilidad constante. Es algo que crece cuando ambas personas se sienten libres dentro de la relación. Cuando ves esto con claridad, las relaciones dejan de sentirse como una persecución y empiezan a convertirse en algo más mutuo, sólido y real.